En el caso de hoy, les mostraré cómo el poder y la traición se pueden mezclar para formar un cóctel perfecto de desgracia y tragedia. 1. Con el poder de no dejar una, sino varias muertes. Hoy voy a hablarte sobre Jenna Pierce y su esposo, Thomas Pierce, el sheriff de la ciudad de Monroe, sobre cómo el engaño de su esposo con una joven adolescente acabó en uno de los peores crímenes cometidos en la tranquila comunidad de Monroe, Luisiana. ¿Estás listo? ¿Quién era Malcolm y Sidney Pierce? El sheriff Malcolm Thomas Pierce era una figura pública y muy conocida y respetada en Monroe, Luisiana. Tenía en ese entonces 46 años y trabajaba en la policía desde hacía más de 20 años. Se había forjado una reputación de nombre intachable. La gente de Monroe lo admiraba por su fuerte liderazgo y su encantadora personalidad. Pero detrás de esta insignia y apariencia honorable, Malcolm también tenía un lado oscuro. Durante varios meses había estado teniendo una aventura secreta con Melanie Falls, de 19 años, una camarera de un Waffle House local. Para los ojos de los demás, esto permaneció oculto, pues siempre se presentaba públicamente como un marido devoto de su esposa, con un matrimonio intachable de más de 20 años. Pero la realidad era mucho más complicada. Jenna Pierce, la esposa de Malcolm, era una respetada profesora y una persona muy dulce. Jenna ya sospechaba desde hacía tiempo que su marido tenía una aventura, aunque mantuvo una conducta tranquila y serena. Esos sentimientos de celos y su intuición la atormentaban cada noche, además de los rumores sobre el comportamiento de Malcolm. Durante muchos años prefirió callarse por el bien de sus hijos y para mantener las apariencias de una familia muy unida. La naturaleza controlada y a veces agresiva de Malcolm puso a prueba su relación, dejando a Jenna atrapada y resentida. La joven Melania. Por otro lado, Melania era una joven tímida y muy vulnerable, a la que Malcolm supo cómo manipular desde el principio, prometiéndole estabilidad financiera y una vida mejor, aunque lo único que deseaba era divertirse con ella. Melania acababa de graduarse de la escuela secundaria y soñaba con ir a la universidad, pero esos sueños se iban desvaneciendo a medida que su relación con Malcolm se profundizaba. Si bien intentaba mantener la esperanza, Malcolm la fue alejando de sus amigos y familiares, de sus metas y sus sueños. Consecuencias: el embarazo. Toda la situación se volvió más caótica cuando Melania descubrió que estaba embarazada. La joven camarera se sentía abatida, atrapada en una situación sobre la que no tenía el más mínimo control. Y es que Malcolm enfureció cuando ella le reveló la noticia y rápidamente se volvió frío y comenzó a marcar distancia. A pesar de que él la había seducido desde el principio y tampoco tomó precauciones para evitar tal resultado. Malcolm no estaba interesado en tener otro hijo, uno que pudiera dañar su reputación, por lo que Melania estaba asustada e insegura sobre el futuro con su hijo, mientras que Malcolm empezaba a sentir el peso de sus acciones y las posibles consecuencias en la sociedad le quitaban el sueño. Una noche Jenna escuchó a Malcolm hablar con Melania por teléfono sobre el embarazo, y lo cierto es que no podía creer lo que escuchaba. Su corazón se comprimía más y más con cada palabra que le certificaba que no estaba escuchando mal, o eran suposiciones. Su marido no solo tenía una aventura, sino que también tenía la intención de tener hijos con otra persona. Jenna lo había soportado durante mucho tiempo, pero esto ya era demasiado para ella. La revelación de otra aventura y la posterior noticia del embarazo de Melania dejaron a Jenna devastada. Se sintió humillada, enojada y completamente traicionada por el hombre que una vez amó. Para Jenna la aventura y el embarazo fueron un duro golpe. Había soportado el comportamiento controlador de Malcolm durante años, pero la idea de que su marido tuviera un hijo con una mujer casi de la misma edad que su hijo Tyler era insoportable. Fue en ese momento que se selló el destino de Malcolm, pero no sería el único en sufrir las consecuencias. El día del hallazgo. La mañana del 28 de junio de 2009, el jefe de policía Malcolm Thomas Pierce fue encontrado muerto en su casa. Harold Jenkins, un ex empleado de correos y vecino de la víctima, estaba comprando el periódico de la mañana cuando notó que la puerta principal de la vivienda de Malcolm estaba entreabierta. Harold sabía que esto era inusual porque Malcolm siempre se preocupaba por la seguridad y se había tomado en serio su puesto como sheriff. Así que Harold decidió ir a ver cómo estaba su vecino.
sin imaginarse con lo que se encontraría. Al entrar, inmediatamente notó signos de lucha y supo entonces que algo realmente malo había pasado. Era la casa del sheriff. Algo así no ocurriría por nada y las consecuencias serían graves. La sala de estar era un completo desastre. Cuadros, adornos y cojines y ropa estaban esparcidos por todas partes y había objetos rotos en el suelo. El corazón de Harold latía con fuerza a medida que caminaba hacia el dormitorio principal y llamaba a Malcolm, pero no hubo respuesta y empezaba a temer lo peor. Cuando se acercó a la puerta quedó en shock. El cuerpo de Malcolm yacía en el suelo sin mostrar señales de vida. El desastre era peor que en la sala. La sangre por todos lados hacía que la escena fuera grotesca. Le habían disparado varias veces y la pared quedó salpicada de sangre como si se tratase de una pintura moderna. Temblando de miedo, Harold corrió rápidamente para salir de la casa y le marcó al 911 para reportar el incidente. Cuando llegó la policía encontraron a Harold afuera, pálido y temblando. El hombre explicó lo que vio y la policía entró a la casa sin perder el tiempo. La escena del crimen realmente era caótica y violenta. Era claro que hubo un enfrentamiento violento, y Malcolm terminó recibiendo disparos en la cabeza y el pecho, así como en la zona genital. También había indicios de que el ataque fue inesperado. En el suelo, junto al cuerpo, estaba el revólver utilizado en el asesinato. También hubo otras evidencias de que la pelea se extendió por varios lugares de la casa. Muebles volcados y vidrios rotos daban evidencias de ello, pero no se robaron nada, lo que llevó a los investigadores a creer que se trataba de un ataque personal y no de un robo al azar. Cuando llegó el momento de hacer la llamada, la detective Tillman no podía creer que estaba comunicando con el equipo forense para abrir una investigación oficial sobre el asesinato del jefe Pierce, y tampoco se imaginaba que el sheriff guardaba más de un oscuro secreto. La investigación se puso en marcha. La investigación fue dirigida por la detective Marsha Tillman, una veterana de 15 años en el Departamento de Policía de Monroe. Conocida por su enfoque sensato, Tillman inmediatamente comenzó a investigar la caótica escena del crimen. La casa había sido un campo de batalla a muerte, con muebles volcados, artículos de decoración y vidrios rotos por doquier. Además, claro, de un charco y salpicaduras de sangre, debajo y cerca del cuerpo de Malcolm, que se encontraba en el dormitorio principal. Malcolm recibió 3 disparos, uno en la cabeza, uno en el pecho y otro en el área genital. Los disparos en la cabeza y el pecho sugerían un asesinato premeditado, pero la herida genital seguía siendo la incógnita. La detective Tillman y su equipo se dieron cuenta que el tirador apuntó intencionalmente al área genital y que se trataba de un acto de ira o venganza por algún motivo profundamente personal. El equipo de la policía científica terminó de revisar toda la propiedad y recolectó las muestras de evidencia. Entre algunos de los detalles importantes, notaron que no había señales que las cerraduras fueran forzadas. El sheriff fue sorprendido o conocía a su atacante. Interrogatorio de Jenna. Jenna le dijo a la policía que se encontraba en un momento oscuro, que solo quería que su matrimonio y su vida terminara. Le contó a los detectives cómo había descubierto una y otra vez las infidelidades de sus enemigos, también dando detalles del nivel de descaro de su esposo recién fallecido, además de contar que era controlador y violento. Jenna mantuvo la calma durante todo el interrogatorio. Por supuesto, ella negó cualquier participación en el asesinato de Malcolm y dijo que, aunque odiaba lo que hacía, no lo habría matado porque era el padre de sus hijos, pero la policía la consideraba como principal sospechosa porque tenía motivos más que suficientes. El interrogatorio de Melania. Melania Folks, la camarera de 19 años de un Waffle House local, que mantenía una relación complicada y llena de manipulación con el sheriff Malcolm Pierce, era la siguiente sospechosa. Cuando la policía la llevó a la estación para interrogarla, Melania describió cómo Malcolm le había prometido un futuro juntos, uno en el que daría un hogar, amor y seguridad, pero que muy pronto empezó a abrir los ojos y darse cuenta de que todo era mentira. Sin embargo, la reputación de Melania no era muy buena. Al ser la hija de un criminal que crecía en un pequeño pueblo y el hecho de que abandonara la escuela para trabajar en el turno de noche en un Waffle House, viviendo de sueldo en sueldo, no la convertía en alguien de fiar, y si le sumaban que se convirtiera en la amante de un hombre casado. Sin embargo, cuando Malcolm entró en su vida, todo cambió para ella.
Melania le dijo a la policía que él le prometió el mundo mejor y que finalmente alguien la cuidaría. Malcolm, casi 30 años mayor, logró convencer a Melania de que le compraría una casa, que la apoyaría económicamente e incluso que la llevaría de vacaciones. Un día, él le prometió que estaba planeando un viaje a Dollywood, en Pigeon Forge, Tennessee, para supuestamente darle unas vacaciones de ensueño para Melania, quien nunca antes había salido de Luisiana. Estas promesas hicieron que Melania se sintiera en el cielo. Durante otro intenso interrogatorio, Melania se derrumbó y reveló los inquietantes detalles de cómo Malcolm la había estado manipulando durante meses. Los oficiales se sorprendieron cuando ella describió el dominio emocional que Malcolm tenía sobre su vida. No era solo la promesa de una casa o un viaje a Dollywood lo que la mantenía en sus garras. Malcolm había ido mucho más allá. Melania explicó que su madre, una delincuente con antecedentes por delitos relacionados con drogas, estaba cumpliendo condena en prisión. Y Malcolm, usando su poder como sheriff, había amenazado a Melania con utilizar su influencia para que los guardias torturaran a su madre tras las rejas, si ella se atrevía a revelar lo del embarazo. El miedo y la presión que esto infundió en Melania la hicieron sentirse completamente atrapada. Mientras la policía escuchaba la gravedad de la manipulación de Malcolm, se hizo evidente. Esto no era solo un asunto que se había salido de control. Era un abuso de poder que dejó a Melania aterrorizada y acorralada. Los detectives sintieron ira y disgusto por la explotación de Malcolm. Un oficial describió más tarde las acciones de Malcolm como un abuso impactante de confianza y autoridad por parte de un vil gusano. Pero había más en la historia. También reveló que había salido con el hijo de Malcolm, Tyler Pierce, antes de involucrarse con el sheriff. La relación de Tyler y Melania. Tyler y Melania habían terminado su relación solo unos meses antes de que ella y Malcolm comenzaran su romance, aunque Tyler no tenía idea de que su padre había intervenido con su nuevo amante. Sin embargo, el descubrimiento de esta relación previa agregó aún más complejidad al caso. Tyler, que había estado distanciado de su padre durante años, ya se había enfrentado a Malcolm después de enterarse del romance, aunque desconocía el embarazo en ese momento. Los detectives comenzaron a preguntarse si Tyler tuvo un papel en el asesinato o si las acciones de Melania fueron impulsadas por el miedo a las amenazas de Malcolm. La manipulación que Malcolm ejercía sobre Melania y las complicadas relaciones dentro de la familia Pierce hicieron que los investigadores tuvieran que reconstruir un rompecabezas que se había vuelto mucho más oscuro de lo que esperaban originalmente. Tyler Pierce, de 21 años, no era ajeno a los problemas. Descrito por los lugareños como impredecible, Tyler tenía reputación de ser promiscuo y de actuar de forma impulsiva. Su relación con Melania Fox fue difícil desde el principio y muchos dicen que estaba destinada a terminar. Como resultado, Melania rompió con Tyler porque le fue infiel. Se sabe que la engañó con muchas mujeres e incluso con algunos hombres. Los amigos de Melania dijeron que estaba profundamente herida por el comportamiento de Tyler, y en el momento decisivo fue el descubrimiento de que Tyler había estado saliendo con hombres. Lo que hace que la situación sea más inquietante para los detectives es la reputación como hombre violento de Tyler. A pesar de su comportamiento tranquilo con los extraños, Tyler todavía tenía un lado oscuro que se manifestaba en sus relaciones y a puertas cerradas. Cuando la policía la interrogó, Melania reveló un detalle impactante. Tyler abusó físicamente de ella varias veces. En una confesión entre lágrimas, admitió que ella estuvo embarazada de Tyler antes de que rompieran, pero que Tyler la golpeó repetidamente hasta que abortó. La policía quedó atónito por los informes, que agregaron otra capa de tragedia a la historia de Melania. Cuando Tyler descubrió que Melania estaba embarazada del hijo de su padre, su ira aumentó. Según familiares, Tyler se sintió humillado y traicionado no solo por Melania, sino también por su padre. Descubrir que su padre Malcolm no solo le robó a su novia, sino que también la dejó embarazada, fue más de lo que pudo soportar. Sus amigos describieron a Tyler como completamente devastado y fuera de control cuando se supo la noticia. El interrogatorio de Tyler. La ira y la frustración de Tyler fueron evidentes durante el interrogatorio. La policía describió su comportamiento como errático y señaló que Tyler tuvo dificultades para controlar sus emociones durante el interrogatorio. Cuando se enfrentó a los cargos, Tyler negó cualquier implicación en el asesinato de su padre, pero su hostilidad hacia Malcolm y Melania era clara. Más tarde, la policía dijo que la ira de Tyler era difícil de ignorar, a pesar de que no había evidencia física que lo vinculara directamente.
El motivo de Tyler para matar a su padre era claramente fuerte. Sin embargo, a pesar de la reputación violenta y su comportamiento abusivo previo, Tyler sostuvo que no tuvo nada que ver con el crimen. Lo que realmente sucedió. La noche del 27 de junio de 2009, Jenna Pierce finalmente se desbordó ante aquella situación que llevaba años asfixiándola. Después de años de sospechas, traición y humillación, ya no pudo soportar las mentiras y la manipulación de su marido Malcolm. Durante meses, Jenna permaneció en silencio y su ira alcanzó su punto máximo. Se sentía atrapada en su matrimonio, disgustada por el hombre que una vez amó y agobiada por la infidelidad. Esa noche, Jenna se encontró con Malcolm en su sala de estar. La discusión comenzó como cualquier otra, pero esta vez, Jenna tenía un plan. Cuando Malcolm intentó ignorarla, descartando sus preocupaciones con paranoia, ella agarró el arma que Malcolm guardaba en el armario. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, apuntó con el arma a su marido. Con furia silenciosa y fría, disparó solo un tiro, alcanzando a Malcolm en la ingle. La policía dijo más tarde que la ubicación de la herida no fue accidental. Esto simboliza la traición de Malcolm a su matrimonio. Malcolm cayó al suelo, sangrando, y Jenna vio morir a sus pies al hombre con el que había vivido durante muchos años. Luego, Jenna intentó manipular la escena arrastrando el cuerpo de Malcolm a la habitación, haciendo todo lo posible para que pareciera un robo que salió mal. Sin embargo, la policía no tuvo que esperar mucho para descubrir este truco. Cuando los detectives llegaron a la escena, rápidamente notaron inconsistencias en las declaraciones de Jenna y la evidencia forense la señaló como la principal sospechosa. El arma utilizada en el asesinato estaba registrada a nombre de Malcolm y no mostraba signos de entrada forzada. Durante el tercer interrogatorio, Jenna no pudo soportarlo y confesó el crimen. El peso de lo que había hecho finalmente la golpeó. Mientras la policía la esposaba, Jenna se sintió resignada y arrepentida al mismo tiempo. Esperaba que acabar con la vida de Malcolm le traería paz, pero en cambio solo le trajo dolor y la fría realidad de la vida tras las rejas. El juicio. En enero de 2010, Jenna Pierce fue juzgada por el asesinato de su marido. La abogada defensora de Jenna, Lisa Carlock Vince, argumentó que Jenna se vio obligada a matar a Malcolm debido a años de abuso emocional y traición. Pero el fiscal Richard Dougie McDougall presentó una versión diferente. Afirmó que Jenna actuó intencionalmente. La fiscalía intentó demostrar que cuando se retiró era plenamente consciente de sus acciones. Describieron la escena del crimen, destacando la brutalidad del asesinato y el trauma emocional que dejó en la comunidad. A medida que avanzaba el juicio, la familia de Jenna estuvo presente en cada audiencia con la esperanza de un resultado positivo. Jenna parecía tranquila, pero por dentro sentía un torbellino de emociones. Le preocupaba pasar años en prisión. La condena de Jenna. Después de varios días de testimonios, el jurado llegó a una decisión. El 21 de enero de 2010 regresaron con su veredicto. La mujer fue condenada por asesinato en segundo grado. Jenna esperaba una sentencia más leve, creyendo que se tendría en cuenta su trágica situación. En cambio, enfrentó una larga sentencia de prisión. El juez la condenó a 25 años de prisión, dejándola devastada. Las lágrimas corrían por su rostro al darse cuenta de que tendría que dejar a sus hijos durante muchos años. El juicio de Jenna y el posterior veredicto revelaron las trágicas consecuencias de la infidelidad y el abuso emocional, dejando un impacto duradero en todos los involucrados. Después de que Jenna Pierce fuera sentenciada a 25 años de prisión por el asesinato de su esposo, el sheriff Malcolm Pierce, las vidas de todos los involucrados cambiaron dramáticamente. Jenna fue enviada al Centro Correccional para Mujeres de Luisiana en San Gabriel, donde se enfrentó a una dura realidad. Mientras que los hijos de Jenna se vieron obligados a vivir sin el cuidado de su madre, mientras Jenna luchaba por encontrarle sentido a la vida tras las rejas. La nueva historia de amor. Mientras tanto, las secuelas del juicio por asesinato trajeron cambios inesperados a las vidas de Melania Forbes y Tyler Pierce. Después de la audiencia, Tyler contactó a Melania y a principios de 2011, apenas unos meses después del juicio, Tyler y Melania reanudaron su relación. Comenzaron a verse más a menudo, encontrándose en cafeterías locales y en Monroe Park. Poco a poco encontraron consuelo el uno en el otro. Tyler, que alguna vez tuvo reputación de violento, comenzó a mostrar signos de cambio y se concentra en convertirse en una mejor persona.
Comenzó a asistir a sesiones de terapia y trabajó en sus problemas de ira para apoyar a Melania. En el verano de 2012, Tyler y Melania decidieron llevar su relación al siguiente nivel. Anunciaron su compromiso en una pequeña reunión familiar para sorpresa de quienes lo rodeaban. Más tarde de ese año, la pareja se casó en una pequeña ceremonia en un parque local, con familiares y amigos cercanos presentes. Para ellos, fue una oportunidad de construir juntos una nueva vida, escapando de la oscuridad del pasado. En cuanto a Jenna, su estancia en prisión estuvo marcada por una lucha por redimirse. Participa en programas de terapia y trabaja duro para reconectarse con los niños durante las visitas. Aunque sus acciones tuvieron graves consecuencias, espera algún día poder recuperar su confianza y volver a ser parte de sus vidas. Los destinos de Jenna, Melania y Tyler revelan la compleja naturaleza del amor, la traición y las consecuencias de las decisiones tomadas en tiempos de desesperación. Cada uno de ellos intenta reconstruir sus vidas después de una tragedia que los cambió para siempre. La historia de Malcolm Pierce es un claro recordatorio de que el abuso de poder puede tener consecuencias devastadoras. La traición y los celos pueden transformar la mentalidad de una persona por completo, hasta el punto de perder la razón y hacer cosas que nunca imaginaron. Por eso Jenna pagó las consecuencias